Llegamos al final del primer día de la conferencia episcopal, esto 111ª asamblea de la conferencia. 4 temas fundamentales son los que nos acompañarán durante estos días: el tema de la familia, el tema de la juventud, seguramente la preocupación por la vida del país, del momento de coyuntura que está pasando, y el camino de la sinodalidad que está marcando la historia de la Iglesia en estos últimos 3 años y se prolongará hasta octubre del 2024. La asamblea empezó con el canto al Espíritu Santo y después las palabras del presidente de la asamblea de la conferencia episcopal, Monseñor Aurelio Pessoa. Ha presentado el saludo al cardenal, Monseñor Toribio, que nos acompaña, al señor nuncio, a los obispos. Ha hecho recuerdo de los obispos que estaban en las anteriores asambleas y que el Señor llamó a su presencia en el reino del cielo: Monseñor Waldo Barrionuevo, Monseñor Luis Case y Monseñor Luis Sainz, que desde el cielo nos acompañan en estos días. La reflexión de Monseñor Aurelio ha recordado el momento muy particular de la Iglesia de extrema creatividad pastoral después de la Asamblea Eclesial de América Latina y Caribe, que ha abierto todo un camino renovando el esfuerzo de la Iglesia de estar encarnada dentro de nuestra realidad latinoamericana, abriéndonos de nuevo a un espíritu nuevo en la misionariedad. Ha venido la reflexión sobre el recuerdo del tiempo de la sinodalidad y de la corresponsabilidad que esta implica. Y después entró con un análisis de la situación del país, la preocupación de lo que estamos viendo: la libertad se va debilitando y también la democracia. Se intenta imponer un proyecto de algunos que no es para todos y que no toma en cuenta a todos. La ley se impone con parcialidad en vez que con imparcialidad, y el estado de la democracia ne resulta afectado en todo esto. Así prevalece una lógica del enfrentamiento a una lógica del encuentro. Frente a todo esto, estamos llamados como obispos a reflexionar y reflexionaremos en estos días. Después de Monseñor Aurelio tomó la palabra el nuncio apostólico, Monseñor Ángelo Acatino, que también ha hecho saludo y recuerdo a los obispos, recuerdo de los obispos que nos antecedieron en el encuentro con el Padre, de los obispos que en este momento estamos actuando, sosteniendo los vacíos. Monseñor Luis, con la sustitución temporánea del obispo castrense; mi persona, Monseñor Eugenio, con el apoyo al Vicariato de Reyes. Y después abrió la reflexión recordando que es un tiempo también muy particular en el mundo, un tiempo de tensión, de violencia, y donde la paz está puesta entre comillas en discusión, recordando la guerra que está atravesando Ucrania y otras guerras que están cruzando el mundo. Después de este recuerdo que invita a pensar y a pedir el don de la paz, ha abierto la reflexión sobre una carta que el Papa nos ha dado, Desiderio Desideravi, sobre la celebración eucarística, que es el corazón de la vida de la Iglesia y que enmarca este camino de la experiencia de Jesucristo que cada cristiano está llamado a vivir, y una experiencia que al mismo tiempo tiene que aprender y apreciar y poner dentro de su realidad de camino cristiano. Artesanos de la paz, así la hermana Margarita Canchari, por cuenta de la Conferencia Boliviana de Religiosos, ha saludado a los obispos, invitándolos a ayudar a recordar a todos los cristianos que tienen que ser artesanos de la paz, como indica el Papa en Fratelli Tutti. Los aportes, la escucha, el diálogo, el discernimiento son los que ella pide al Señor por todos nosotros obispos, para que podamos dar indicaciones y guía a nuestro pueblo
acompañados por el camino que los religiosos están viviendo dentro de un proyecto pastoral titulado Las Mujeres del Alba, recordando a las mujeres que fueron al sepulcro a la resurrección del Señor. Padre Fernando Carrillo, por cuenta de la Conferencia Boliviana del Clero, también ha saludado a los obispos, invitándolos a la dimensión profética por una parte, por la otra parte a la de los pastores, indicando que el clero acompañará en estos días con su oración la reflexión de los obispos y el trabajo que hacemos. Podemos contar, y ha renovado en esto el compromiso, en los sacerdotes la presencia de colaboradores que buscan de dar luz concreta al camino de la fe de los cristianos. Recordó la quinta conferencia eclesial del Caribe y de América Latina con verdadera alegría como parte de la historia pasada antecedente a esta reunión, y la invitación a todos que podamos acompañarlos, a los obispos en estos días, en el mismo tiempo que podamos ser personas atentas a esta realidad para cuidar, amar y servir a las almas de las personas. Es un crecer lento, pero un crecer que tenemos que acompañar. Después de las palabras de la CBR del clero, intervino el Marcelo Leitón por el Consejo Boliviano de Laicos, que también en estos días acompañan el camino del país y acompañan el camino de la Conferencia Episcopal, preocupados porque a veces los padres de la patria asustan a la población en vez de responder a la población y ve que es necesario recordar que la sociedad necesita fundamentos sólidos para poder caminar en la inclusión, en la paz, en el entendimiento. Pidió por eso la bendición de parte de los obispos al país, a los gobernados y a los gobernantes. Por último, intervino en los saludos iniciales el padre Juan Carlos Linares, en representación del rector del seminario, que es el semillero de vocaciones para nosotros y para la Iglesia. Ha recordado los números que están acompañando el seminaristas a este camino. Ha recordado los desafíos de la formación, que ha podido retomar el servicio pastoral en el fin de semana, y el camino de reflexión que están invitados a hacer los seminaristas, atentos a las enseñanzas, a la reflexión de los apóstoles y de los obispos, y a los mensajes de la Iglesia en este tiempo de sinodalidad. Después de estas sesiones iniciales, hemos entrado en el análisis de la situación del país. Nos han guiado dos analistas, Pedro Portugal, con la atención a todo el movimiento indigenista, y el padre Manuel Hurtado, de la Universidad Católica, por la visión del camino de la Iglesia en esta temporada. Pedro Portugal indicó todo el recorrido histórico que acompañó desde la colonia hasta la situación actual el movimiento indígena, frente al cual reconoce que hay una fatiga a liberarse de la visión y de la lógica colonial, en cuanto el que subió la colonización, una vez liberado, asume las actitudes del colono frente a su realidad. Con esto arrastramos en esta historia del país una nación que no acaba de integrarse, más bien con la preocupación de querer dar espacio a quienes no tenían espacio, se tiende a ser lustro de desarrollo de alguien y no de todo, y lustro de la riqueza adquirida frente a los que no pudieron, como un rescate. Normalmente sucede que la víctima tiende a repetir las actitudes del victimante. Así, en este análisis, en esta historia, el país no acaba de superar esta lógica y repetir estas actitudes dentro de la vida social, administrativa y política.
Y frente a un Estado, a una nación que no acaba de integrarse y de construirse, la realidad presente indica, es un signo de todo esto, el Estado da respuestas no funcionales a la vida del Estado, a la vida administrativa, y entonces se vuelve toda una pulseta de lucha de pequeños poderes de parte, donde nunca va a primar el bien común y el interés de todos. Frente a todo esto, el desafío entonces se puede leer con esta clave la realidad que estamos viviendo. El padre Manuel Hurtado ha hecho memoria de este camino de iglesia que encuentra al hombre en su realidad y lo encuentra hoy con la invitación a crear participación, comunión. La experiencia del Vaticano II ha ido marcando la historia de la Iglesia en el 900 y se ha vuelto la experiencia de la sinodalidad que está marcando este tiempo actual en el cual estamos llamados a caminar. Hubo preocupación al tiempo del Vaticano II pensando que la Iglesia se trabaría en sus reflexiones. Alguien también hoy día piensa que el camino de la sinodalidad podría generar un infarto eclesial, pero estamos ciertos que el Espíritu Santo irá guiándonos los pasos para ayudarnos a ser una iglesia abierta, misionera, capaz de cruzar los tiempos actuales. La tarde finalizó con el encuentro corrector de la Universidad Católica Boliviana, el padre Pepe Fuentes, que dio unos datos generales del camino y de la marcha de esta universidad, que es de la iglesia, que oficialmente depende de los obispos. Ha indicado que después de la pandemia, este último año, se han retomado a aumentar las inscripciones, hay menor abandono de los estudiantes, hay un esfuerzo del plan educativo que está rediseñado y actualizado para las necesidades de la sociedad de hoy y del mañana. Hay una mayor identidad católica que acompaña todo el camino de la universidad en todo el país, en las 4 sedes más importantes y en las destacadas que hay en el área rural, y que marca una identidad mayor abierta a la vida cristiana y a una lectura cristiana de la realidad. Así acabó este primer día de trabajo y de reflexión. Seguiremos mañana.